Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente por salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre, y por su sangre preciosa y valiosa ya nos salvó de todo pecado y de la condenación eterna. Y Dios, Señor, nos salvó del mundo también. Por eso nosotros no somos del mundo, ni de la condenación, ni del pecado. Somos de Dios. Por eso te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón cada día y cada vez. Hoy aquí estamos también ante tu presencia y ante tu palabra, Señor, según tu gran misericordia, como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo del Señor. Muchas gracias, Señor, por la salvación primero y segundo por la iglesia. Hoy aquí estamos también como miembro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante, permaneciendo en el Señor por medio de esta iglesia y creciendo en la fe y en la obra del Señor Jesucristo. Sabemos que así, Señor, nos ha dado la vida nueva, un poco de tiempo sobre este mundo. Así Dios nos ha dado la oportunidad para que podamos glorificar y agradecer con todo, con toda nuestra vida al Señor Dios. Entonces, Señor, ayúdanos para que podamos vivir dignamente según tu voluntad. Cada vez aquí estamos recibiendo tu enseñanza y tu ayuda, y también aquí estamos recibiendo tu regaño y tu corrección como disciplina de Dios. Entonces, Señor, nosotros queremos entender bien nuestra, nuestra culpa y nuestros errores. Entendiendo bien todo esto, queremos también mejorar en nuestra vida cristiana, según tu voluntad. Señor, así que haznos entender bien tu palabra y sobre nuestra vida cristiana. Queremos estar dignos siempre como utensilio limpio en tu casa. Aquí hoy estamos así, esperando tu ayuda y tu poder. Muchas gracias, Señor, por todo, y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. San Mateo capítulo 13, verso 31 y 32. Hoy en día estamos aprendiendo parábolas, las parábolas del reino de los cielos. Entonces, un poco más vamos a seguir adelante. Mire, o sea, aquí en este mundo, ¿verdad? Entendemos la voluntad de Dios por medio de la palabra, por medio de la palabra. Si Dios está vivo, si Dios existe, ¿verdad? Seguramente aquí todo creemos. Pero para entender bien la voluntad de Dios, sí debemos entender bien la palabra, la palabra. Entonces aquí dice, ¿verdad? Sobre parábola del reino de los cielos. Jesucristo vino al mundo para anunciar y hablar sobre el reino de Dios.
Se llama el Evangelio de Reino de Dios. Así Jesucristo también hablaba sobre el reino de Dios. Aquí, capítulo 13 del libro San Mateo, mucha parábola de qué? Del reino de los cielos. Así Dios está hablándonos sobre la manera suya. En ese mundo hay mucha manera, mucho pensamiento, mucha doctrina, sí, inventada por los hombres, por las religiones, ¿verdad? Por muchas iglesias también equivocada. Entonces, vamos a tener, ¿verdad? Un buen entendimiento y conocimiento de la palabra para que nosotros tengamos buen camino y recto. Y para que tengamos nosotros también el corazón bueno y recto ante los ojos de Dios. Sí, cada uno, ¿verdad? Está inclinada para otra parte y torcida, su corazón y su pensamiento también torcido. Es normal, hermanos. Entonces, con la palabra vamos a enderezar. Vamos a poner un camino recto y bueno. Así, la palabra tiene el poder. Pero mucho de escuchando, ¿verdad? La palabra no, como no quiere hacer caso. Por ejemplo, no quiere obedecer. O sea, no quiere entender. Ah, esa palabra dice así, pero yo no puedo, dice, ¿verdad? Yo no puedo. Así mucho no puede llevar buen fruto. ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? Pérdida, fracaso, falta. Entonces, sí, vamos a seguir aprendiendo así la voluntad de Dios y la manera de Dios. Según nuestro entendimiento, hermano, vamos a arrepentirnos. Sin arrepentimiento, aquí no podemos hacer nada. Entonces Dios, ¿verdad? Dios nos hace entender algo. Ya entendió por sermón dominical, ¿verdad? De pasado, como domingo pasado. ¿Cómo ha vivido, verdad? Semana pasada, según su entendimiento. ¿Cómo ha tratado para cambiar algo su corazón y su mente? Es así la vida, ¿verdad? Escuchando una vez un sermón, no se cambia una vez, ¿no? Hay que seguir, ¿verdad? Intentando y tratando con mucha fuerza y con mucha atención y con buena intención, con esta dirección, ¿verdad? Buena y recta, no según su pensamiento. Por eso tener como un estándar, ¿verdad? Es importante. Aquí estamos repitiendo también por medio de esta parábola. Sí, San Mateo capítulo 13, verso 31 y 32 dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sí, sale muchas veces, ¿verdad?, sobre esta parábola de la semilla, de la semilla, de la semilla. Aquí hoy nos dice, ¿verdad?, como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. ¿Qué quiere decir aquí, verdad? Siempre entendemos que esta semilla se refiere a la palabra de Dios. Es cierto, si hay mucha palabra,
pero también hay palabra de vida. Se llama el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces, pero se llama el Evangelio de su salvación. Si hay. El Evangelio es buena nueva, o sea, buena noticia, ¿verdad? Sí hay muchas noticias buenas, pero hay una noticia buena de su salvación. Algo así, ¿verdad? Hay buena semilla, diferente, ¿verdad? Que otro. Entonces, sí, esta buena semilla, aquí como dice hoy, el grano de mostaza, se refiere a la palabra de la vida y la palabra de vida eterna. Se llama el Evangelio de su salvación. Así es la palabra, ¿verdad? La palabra de vida es como una semilla. Y cae esa semilla en el campo, ¿verdad? En un lugar, siempre hoy va a caer en sus lugares, de sus corazones. Cómo está preparado su corazón, ¿verdad? ¿Cómo vino aquí? ¿Con qué corazón vino? Depende de cada uno, va a caer en su corazón esta palabra como una semilla. Hemos aprendido 4 lugares. Así uno recibe esta palabra como junto al camino. Escuchó, pero no entendió nada. Y viene, ¿verdad? El malo y lo arrebató. Lo comió como las aves de los cielos. Se refiere al diablo. Trabaja duro diablos. Uno lo recibe, ¿verdad? Esta semilla como en pedregales, mucha piedra, ¿verdad? En su corazón no puede poner, ¿verdad? Raíz, esta semilla se muere, se seca y muere. Y como un corazón, ¿verdad? Corazón como en espinos, tiene mucha cosa del mundo y de la carne, avaricias, afanes de la vida y del mundo, ¿sí? Placeres, la Biblia dice placeres de la vida. No puede crecer tampoco esta semilla. Estamos escuchando y entendiendo eso, ¿sí o no? Entonces, ustedes, si quieren recibir la palabra de Dios, se llama la palabra de vida, tienen que arrepentirse. ¿Cómo? Hay que dejarlo. Su pensamiento duro, déjalo. Su avaricia, ¿verdad? De la carne, déjalo. Usted sabe, un vicio de la vida, déjalo. Se llama arrepentimiento y también regresar, ¿verdad? Para escuchar la palabra, o sea, recibir la semilla. Ya está limpia, ordenó todo su campo, pero no recibe la semilla. ¿Qué vale este trabajo? Así muchos viven en el mundo, ¿verdad? Soy limpio, soy bueno, pero no reciben la semilla, buena semilla, no vale nada. Esta vida limpia, no. Así, la palabra es como una semilla. En esta semilla siempre, ¿verdad? Tiene la vida. Esta vida siempre lleva fruto automáticamente. Es normal. Y también buena semilla, como la palabra de vida, el que no tiene buena semilla, el que no tiene esta palabra de vida, no es persona salva. Entonces uno, ¿verdad? Se confunde. ¿Qué es salvación? Hacer como un hombre religioso, no pecando, tratando de no andar en el mundo. No, eso no es, sí, es como un hombre religioso. Un hombre religioso no puede ir al cielo, como fariseos, escribas, como intérpretes de la ley. Son religiosos, muy religiosos, pero no pudieron ir al cielo, ¿verdad? Ellos.
llevando en su mente una ciencia como una llave de la salvación, ello no entra y detiene, ¿verdad?, a otra persona para que no entre. Entonces, nosotros vamos a recibir primero esta buena semilla. Por sus frutos los conoceréis. Hablando siempre de la semilla, debemos hablar también siempre no, fruto, los frutos. Estamos, si hay mucho caso que no es salvación. Por ejemplo, ¿por qué no es salvación, verdad? Vamos a ver. Si hay otra semilla que lleva otro fruto, eso no es salvación. ¿Por qué? Aunque lleva mucho fruto, digamos, fruto bueno. ¿Por qué? A él tiene mucho amor, él es muy simpático, ¿verdad? Él no tiene vicio, no anda en la calle con su esposa firme, muy fiel con su esposo, con su esposa. Está bien, está llevando algo bueno, ¿verdad? Pero el que no tiene semilla, buena semilla, no es salvo, no es salvación. Buena semilla. A que dicha escuchó, recibió buena semilla, pero no fruto, no lleva buen fruto, no tiene buen fruto, tampoco la salvación. Aquí estamos aprendiendo, ¿sí o no? Así se caía, ¿verdad? Se caía buena semilla junto al camino, en pedregales, entre espinos. Si llega esta buena semilla en un corazón que no se ha arrepentido, no puede llevar buen fruto, no hay fruto. Sí podría tener un fruto, pero de otra semilla no hay salvación. Solamente, tercer caso, ¿verdad? Tercer caso, buena semilla que lleva buen fruto. Eso sí, eso es la salvación. Entonces, no vamos a confundirnos. Si tiene algo, pero ¿de qué? Nos pregunta, ¿verdad? ¿De qué? ¿De otra semilla o de buena semilla? Ah, si usted tiene buena semilla, ah, si tengo un buen conocimiento, qué bueno, qué dicha. Pero ¿cómo lleva su fruto? Si lleva o no, o de otro. Solamente el tercer caso es la salvación. Dios va a aceptar. Bienvenidos. Otro caso, no. Así San Mateo capítulo 7 dice, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonio, ¿verdad? En tu nombre. Hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Qué le dijo Jesucristo? Les declaré, dice Jesucristo, les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, nos parece que ya tiene, ¿verdad? Fruto, profetizaba, no sé cómo, de qué manera, pero dice, ¿verdad? Yo profetizaba, y dice, ¿verdad? Echaba fuera demonios en tu nombre, nombre de Dios, por ejemplo. En ese caso ellos aún no saben quién es Jesucristo, entonces seguramente en nombre de Dios, Jehová Dios, echando fuera demonios, haciendo muchos milagros. ¿Qué le parece? Fruto, pero no era de Dios, no era de Jesucristo, por ejemplo.
de la buena semilla. Buena semilla es Jesucristo. Jesucristo. Creen en Dios, pero no creen en Jesucristo, no es salvación, como los judíos. No quiere aceptar el Señor Jesucristo. Uno acepta el Señor Jesucristo llamando Señor, Señor, pero tiene otro evangelio, tiene otra semilla, tiene otro espíritu, lleva otro. No es salvación tampoco. San Lucas 18 sale, ¿verdad? Una parábola de Jesucristo también. Así Jesucristo hablaba muchas veces por parábola. Y subió dos hombres al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Este fariseo sí era como un hombre muy religioso. Alzando sus ojos, ¿verdad? Así oraba a Dios. De pie. Santamente, ¿verdad? Señor, muchas gracias, porque yo no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, no como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero él no era, ¿verdad? Un hombre arrepentido. ¿Por qué? Así solamente presentaba su obra buena. Nos parece que como un fruto bueno, pero Jesucristo, ¿verdad? Como una conclusión de esta parábola, dijo, este hombre publicano, era un hombre pecador, muy pecador. Como representante de los pecadores, él reconocía muy bien sobre su pecado y golpeaba, ¿verdad? Golpeaba su pecho. Señor Dios, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Solamente oró eso. Y Jesucristo dijo, ¿verdad? Este publicano descendió a su casa crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Fue perdonado. Ser crucificado es salvación. ¿Sí o no? Descendió a su casa, aunque tenía mucho pecado. Este hombre, ¿verdad? Publicano, reconocía muy bien su pecado. Y solamente pedía misericordia del Señor Dios. Y Dios les crucificó. Descendió a su casa crucificado. Logró. ¿Qué hay diferencia? Uno pensando, ¿verdad? Yo tengo. Sí, llevando algo bueno, pero no tenía buena semilla. No tenía la palabra del Evangelio. Así fueron muchos engañados. Sin buena semilla, muchos piensan, sí, tal vez yo puedo ir a hacerlo, pero ¿qué semilla tiene? Primero pregunto, ¿qué semilla tiene? ¿Cómo lo recibió la buena semilla? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es palabra de vida? Suena igual, ¿verdad? Todos. ¿Cómo ha recibido? ¿Tiene o no? El que no tiene esta buena semilla no puede llevar buen fruto. Podría ser, ¿verdad? Como un hombre religioso, fingido, como un hombre bueno, pero no es real, no es real. Así Dios, Jesucristo Dios, ¿verdad? Según sus frutos los conoceréis. Vamos a ver su fruto. Así sale muchas veces, por eso, donde no hay esta buena semilla, no hay la obra del Espíritu Santo tampoco. Porque el Espíritu Santo solamente trabaja por la palabra. Donde hay la palabra, anda trabajando. ¿Sí? ¿Por qué no, verdad? Fue salvo recibiendo buena semilla. Usted, porque no era buen campo. ¿Por qué? Solamente esa semilla que cayó en buena tierra
llevó, ¿verdad? Su fruto a 100, a 60, a 30 por uno. Entonces el que no está preparado en su corazón no puede recibir esta buena semilla. Así se cayó, pero no puede llevar fruto. Fracaso. Por eso, hermanos, es peligroso, hermanos. Es peligroso. El que no quiere arrepentirse es peligroso. El que, como no, ¿verdad? Se arrepiente es peligroso. ¿Qué quiere decir esto? Escucha palabra, pero siempre, siempre no está preparado su corazón, no quiere arrepentirse, ¿cómo va a recibir buena semilla? Como en pedregales, como en espinos, entre espinos, cae y cae, no vale. Primero tiene que preparar su campo, hay que arrancar muchas cosas de su campo, de su corazón, echar fuera. Mire, este trabajo, ¿verdad? No termina así trabajando como un día, una semana, no termina así tan rápido. Este trabajo es como un trabajo de un campo. Así Dios Jesucristo habló para hablar. Aquí hay campo, ¿verdad? Echaba veneno, veneno, y arrancaba. Hierbas malas. Murió, ya estaba limpio. Entonces nunca sale, ya trabajó, ya terminó el trabajo. ¿No? Sale de nuevo, sale de nuevo. Así nuestro trabajo de arrepentimiento no termina, hermanos. Entonces, como negligente, ¿verdad? Perezoso de arrepentirse, hay que pereza. No va a llevar buen fruto. Como, ¿verdad? Un labrador diligente, honesto y constante en su trabajo, fiel, ¿verdad? Un labrador fiel sí puede llevar buen fruto. Es normal, hermanos. A veces viene, a veces no viene. Es un trabajador fiel. No, no es fiel. ¿Qué va a llevar? Un poco. Tampoco podemos distinguir esto es buen fruto o no. No podemos distinguir. Así es, saliendo algo un poco, pero no sé qué será, qué es. Así es peligroso, hermanos, no arrepentirse. Escuchando, escuchando, no quiere arrepentirse. Ponga atención, hermanos. Estoy hablando de usted. Estoy hablando de su caso. Porque él no deja la palabra, ¿verdad? Para otra persona. No, no llega, ¿verdad? A su corazón. No es así, la palabra siempre llega a cada uno de nosotros. Así Dios habla directamente a mi persona. Entonces uno escuchando la palabra no se siente nada. ¿Cómo se llama esto? Enfermos. Está enfermo. No llega, ¿verdad? No se siente nada, pero entonces no tiene nada. Sí tiene, pero no se siente nada, ¿verdad? Como una enfermedad, lepra. Qué grave esta enfermedad. Por eso, mire, aquí estamos escuchando, sí, no se siente nada, es una enfermedad muy grave. ¿Qué quiere decir esto? Escuchando, no quiere arrepentirse. Es una enfermedad espiritual muy grave, peligroso. Por eso yo le digo, ¿verdad? Yo les digo, sí, el que no se siente nada, no quiere arrepentirse, es peligroso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para que ustedes, hermanos, lleven mucho fruto. Entonces, ¿qué fruto, verdad? ¿Qué fruto tengo que llevar?
Sí, estoy llevando fruto. Mire, este fruto sería de la buena semilla, no de su propio, ¿verdad? No de su, la vida propia, no. Es del evangelio, sería. Y del Espíritu Santo. Eh, sería, ¿verdad? De la iglesia. Es diferente. Mamá, por ejemplo, ¿verdad? Mamá ama mucho, tanto a sus hijos. Padres ama mucho a sus hijos. ¿Por qué no? A veces no, ¿verdad? A veces no. Y vota a sus hijos. Pero generalmente madre y padre ama mucho a sus hijos. Pero una madre que no predica a sus hijos, no se preocupa, ¿verdad? Por la vida de sus hijos, ha sido salvo o no. No le interesa. Ah, usted tiene amor, ¿verdad? Como madre, pero no tiene amor del evangelio. ¿Me explico? Es diferente, hermanos. Si viene o no viene sus hijos a la reunión, a la comunión, haciendo salvo, ¿verdad? Uno se preocupa mucho, otro está tranquilo. Entonces, si hay fruto del Espíritu Santo, si hay un fruto del, ¿verdad? Evangelio, si hay un fruto de la iglesia. Alguno, ¿verdad? No se preocupa por la iglesia. Viene y se va. Viene y va, dando vuelta. Pero otro viene preocupando también, orando por la iglesia. Diferente. Uno muy, ¿verdad? Por ejemplo, uno muy simpático y amoroso, ¿verdad? Para con todo y tiene mucho amor. Atiende, ¿verdad? Con mucho amor a todos, a sus vecinos, a la familia. Por ejemplo, nunca se enoja, pero no predica, sirviendo muy bien con su amor, pero no predica. ¿Cómo suena esto? No está llevando fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros, verdad, debemos soportar con mucho amor? ¿Por qué nosotros debemos llevar buen testimonio para con todos? Para predicar, ¿sí o no? Para salvarle, para abriendo un poco el corazón de cada uno, queremos meter, ¿verdad? Buena semilla, ¿por qué no? Uno que no tiene buen testimonio, predica, ¿cómo va a decir, ¿verdad? Otros que está escuchando de su invitación, hágalo primero usted. Bien, por favor. Va a pensar en su mente, ¿sí o no? Hágalo bien usted primero. Camine bien usted primero. Va a decir, no va a abrir su corazón. Entonces, haciendo uno, ¿verdad? Bien, muy bien, pero no tira tampoco la semilla, la buena semilla, no invita, no predica, no es buen fruto. Es su fruto propio. Entonces, hermanos, aquí estamos aprendiendo la voluntad de Dios, no solamente haciendo algo bueno, ¿verdad? Sino según la voluntad de Dios, según la buena semilla. Por eso, siempre habla, ¿verdad? Esta semilla sobre el fruto. Semilla de mango, después, ¿qué lleva? Fruto de mango. Manzanilla, semilla de manzanilla, ¿qué lleva? Fruto de manzanilla. Entonces, el fruto habla de su semilla. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Dios va a conocer muy bien. Sí, Dios va a distinguir muy bien. Porque ya Dios lo sabe sobre su buena semilla. Eso. Por eso, ya ahora nosotros sabemos que hemos recibido buena semilla. Aquí mayoría. Algunos no.
que es buena semilla. Entonces, alguno que no entiende esta buena semilla, escuche, ¿verdad? Primero el seminario, por favor, para recibir esta buena semilla. Y después vamos a ver qué fruto va a llevar. Entonces, a cada uno le ocupa el tiempo para ver sus frutos. Yo quiero ver sus frutos según su tiempo, es cierto, ¿verdad? La semilla, buena semilla es número uno. Defendiendo de esta buena semilla, uno lleva, ¿verdad? Buen fruto, otro no. Entonces, el que no tiene buena semilla, nada que ver, no tiene nada. Esta buena semilla como simiente incorruptible. Uno, siendo renacido, no simiente de corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Semilla, simiente, ¿verdad? Incorruptible, que vive y permanece para siempre, como Dios. Es palabra de Dios. Es Jesucristo. Jesucristo vino al mundo así como buena semilla. Muchos llamando Señor, Señor, pero no puede ir al cielo. ¿Por qué? Ya no tiene buena semilla, tiene otra semilla y otro fruto. Dios no va a recibir. ¿De dónde ustedes? Por eso la salvación siempre viene así por la palabra, por las buenas semillas. Así, la palabra del Evangelio es buena semilla, como buena semilla. Jesucristo, ¿verdad? Es como buena semilla. Cayó al mundo como trigo, ¿verdad? Grano de trigo. Murió y llevó mucho fruto. El Evangelio también es así. San Mateo capítulo 13, verso 31, vamos a ver. ¿Sí? Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Habla, ¿verdad? Muy similar, muy parecido, siempre y siempre así. Entonces, cada uno tiene un significado parecido. Aquí dice un hombre tomó este grano de mostaza y sembró ¿en dónde? En su campo, dice. Hace este grano de mostaza, sí, ese es Cristo. Este hombre que tomó este grano de mostaza, también es Cristo. Podría ser Dios también. Dios envió su Hijo único al mundo como sembrador y también como, ¿verdad? Aquí dice el grano de mostaza. Y tiró este grano de mostaza ¿en dónde? En su campo. El campo de Dios es la iglesia. Es la iglesia. ¿Qué quiere decir? Voy a explicar un poco sobre eh, esta parábola. Primero, el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios se parece que como un grano de mostaza. Por ejemplo, aquí la Biblia dice, ¿verdad? Como árbol dice, pero mostaza no es árbol. Mostaza es como una hierba. Ahí en Medio Oriente, si hay junto al camino, ¿verdad? Esto, mostazas. Su crecimiento hasta como 1,5 metros, más grande, 1,80 metros, hasta ahí nada más, como mi altura, ¿verdad? No es árbol, es como una hierba que crece junto al camino, muchos, así, como hierbas, no digamos, como hierbas malas. Su semilla, sí, pequeño, pequeñito. Habría, ¿verdad? Habría otra semilla más pequeña que esta. Sí, pero aquel día, ¿verdad? Jesucristo habló según lo que está ahí alrededor de su camino.
hablaba con ellos, ¿verdad? Aprovechando lo que entiende, lo que tiene ya, según su costumbre, según su vida. Eso sí, por eso lo tomó como una parábola. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, hierba, ¿verdad? Mucha hierba en el campo, en el camino, bastante y bastante como un monte, plantas, pero no es árbol. Sí, dura, ¿verdad? Dura algún tiempo, 1 año o 2 años, pero no es árbol. Esta lama de como mostaza, ¿verdad? Muy delgada, rama, ¿verdad? Muy delgada. Es difícil. Algunas aves poner su nido ahí en medio de, ¿verdad? Estas hierbas. Podría ser, pero es peligroso, no muy alto. Cualquier cosa podría agarrar, ¿verdad? Entonces, no va a poner su nido ninguna ave. Por ejemplo, así es esta mostaza. Y su semilla, sí, muy chiquitita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí está hablando, ¿verdad? Algo que tenemos en ese mundo y comparando que va a trabar Dios. Este evangelio, ¿verdad? También la Biblia dice, ¿verdad? Como una locura, según punto de vista del mundo. Es una locura, pero es el poder de Dios. Y comparando esta gloria del mundo con la gloria del reino de Dios, incomparable. Así está comparando dos cosas. Le da una semilla de mostaza, grano de mostaza chiquitita, más pequeña, va a ser muy grande, como árbol grande. Vamos a buscar San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, verso 11. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué quiere decir, verdad, eso? O sea, hablando de Juan el Bautista, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eres mayor que otro, dice que otros profetas. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Porque es el mayor. Había Moisés, Elías, Daniel, como un profeta grande. Y trabajó muy bien. O sea, me parece, ¿verdad? Me parece que más que él, Juan el Bautista. Pero aquí habla poco diferente. Dice, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista predicó directamente a Jesucristo. Otros profetas predicaban, ¿verdad? Entendiendo de lo que ha de venir. Aún no se apareció, aún no ha llegado. Entonces, si es una profecía, así hablaba de Jesucristo, pero Juan el Bautista, viéndolo y tocándolo, ¿verdad? Escuchándolo y predicó. Bautizó, ¿verdad? Juan el Bautista a Jesucristo. Entonces, así eres mayor que otro. ¿Por qué? No según su trabajo, sino según como la distancia. Comparamos con la luna, ¿verdad? La luna. Aquí de la Tierra a luna es el mayor que otros, es más grande que otros. ¿Por qué? La luna está más cerca que otro, así se ve más grande, ¿sí o no? Así podemos comparar un poco. Sí, Juan el Bautista, así es grande. ¿Por qué? Él estaba más cerca a Jesucristo.
se ve más grande. Hablando de esto, también dice otro, ¿verdad? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aquí está hablando sobre si la obra de Juan el Bautista, sí, su obra muy gloriosa, ¿verdad? Muy gloriosa. Pero su gloria, aquí dice, es más chiquitita. El más pequeño entre el reino de los cielos, mayor, es que él. Aquí está hablando sobre la gloria que estamos recibiendo, tal vez, ¿verdad? En ese mundo y comparando a una gloria que vamos a recibir en el reino de Dios. Entonces, haciendo una fila, ¿verdad? Desde el número 1 hasta último. Entonces, último, aquí último, ¿verdad? En el reino de Dios, Él va a recibir la gloria más pequeña. Pero la Biblia dice, esta gloria más grande que la gloria que está en el mundo. Una gloria más grande del mundo. ¿Me explico? Aquí está hablando sobre la gloria del reino de Dios que vamos a recibir. Aquí entre nosotros también, ¿verdad? Uno va a recibir una gloria más chiquitita, por ejemplo, en el reino de Dios, pero es más grande que una gloria de Juan el Bautista, que ha recibido aquel tiempo. Pero si Juan el Bautista va a recibir más gran gloria en el reino de Dios que nosotros, ¿sí o no? Sí, ¿por qué no? Sí, pero está comparando la gloria de mundo que se parece y con la gloria del reino de Dios que no se ve, que ha de venir. Entonces, hermanos, ¿en qué gloria, verdad? ¿En qué cosa usted está poniendo su mirada? Así está hablando sobre este grano de mostaza más chiquitita, pero se hace árbol. No es suficiente, ¿verdad? Comparación inmenso. No podemos contar ni imaginar esa gloria del reino de Dios, pero ya así, la Biblia está hablando así, un poco, y también este grano de mostaza se refiere al Señor Jesucristo, es cierto, como buena semilla que cayó sobre ese mundo. Así Dios tira, ¿verdad? Esta buena semilla en su campo, más pequeña, ¿verdad? Y negrita, chiquitita y fea, por ejemplo. Una semilla, usted ha visto, que muy bonita, ha visto, ¿no? Solamente chiquitita, ¿verdad? Negrita y redonda nada más. No hay buena forma, como no hay, ¿verdad? Ah, ah, apariencia, no hay como buen parecer. Así también habla sobre la vida de Jesucristo y la vida de nosotros en ese mundo, como grano de mostaza más chiquitita. Pero esta semilla tiene vida, ¿sí o no? Tiene vida, ya va a tener gran gloria. Ahí está la vida. Vamos a buscar Isaías 53. Isaías 53, verso 1 y 2. Capítulo 53, ¿verdad? Es un verso de la profecía de Jesucristo sobre su nacimiento y crecimiento y sobre su sufrimiento y la muerte. Habla exactamente la vida de Jesucristo, cómo ha nacido sobre este mundo. Aquí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, aquí está hablando sobre apariencia de Jesucristo, su forma, ¿verdad? Que se ve, que tenía él. Aquí dice, no hay placer en él, no hay parecer en él, no hay, ¿verdad? Buena apariencia en él. Entonces, menospreciaron así todos. Nació como un hijo de carpintero. Mayoría, ¿verdad? Mayoría pobres, los carpinteros, ¿sí? Entonces él no tenía buena situación, pobreza. Su placer, su parecer no era buena. O sea, como mala apariencia, ¿sí? Dice, sin atractivos, sin atractivo, nada que ver, feo, por ejemplo, feo. Pero mire, en el Señor Jesucristo había la palabra de vida, como una semilla en sí. En él, ¿verdad? Había la promesa de Dios, una promesa eterna. En él había la gloria de Dios, del reino de Dios. Así, en Jesucristo había la promesa y pacto eterno de Dios. Así se cayó, ¿verdad? Esta buena semilla que tiene la palabra de vida y pacto eterno y cayó en este mundo y cayó, ¿verdad? Así hasta nosotros. Mire, recibir esta buena semilla es grande, gran, ¿verdad? Gloria, gran gloria. No es algo, ¿verdad? Muy simple, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Recibir esta semilla, que es Jesucristo. Nosotros sí somos, ¿verdad? Sí, como una hierba mala junto al camino, por ejemplo, como mostaza. Bastante. Uno lo arranca, ¿verdad? Nada que ver si puede arrancar, porque no tiene mucho valor esta hierba mala junto al camino. Lo pisa. Así somos. Pero sí, recibimos esta semilla, buena semilla, nosotros nos hacemos, ¿verdad? Nos hacemos como árbol, como árbol. Hace mucho va a descansar sobre esta sombra de este árbol. Este árbol puede dar mucha consolación, paz a muchos. Así Dios quiere utilizarnos. Esto es como significado de esta parábola del grano de mostaza. Como insignificante, ¿verdad? Esta vida chiquitita. Pero si cae en el campo de Dios, se hace árbol grande, inmenso y precioso. Su vida así vale, hermanos. Nosotros no somos como hierba mala junto al camino, sino somos árboles de la vida. Se llama árbol de vida, que plantó, esta planta, ¿verdad? Junto al corriente de las aguas. Lleva fruto, no cae su hoja, ¿verdad? Todos los que hace prosperará como un árbol plantado junto a corriente de las aguas. Aquí está hablando eso. Así también esta buena semilla como el grano de mostaza tiene que ser sembrado en donde, dice en su campo, no en el mundo, jamás, no junto al camino, ni, ¿verdad? En pedregales, ni entre espinos, jamás. ¿Dónde? En buena tierra.
en su campo, campo de Dios. ¿Dónde es? La iglesia. La iglesia. Es así. Aquí hay, ¿verdad? Así, cuidado del Señor Jesucristo, apoyo del Señor y protección del Señor Dios, una guía. Sí. Y Dios, ¿verdad? Trabaja como labrador en su campo, limpiando las lamas para que lleve más fruto. Sí, se llama arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos, hermano, así. Éramos así como un grano de mostaza junto al camino, pero si cae en su campo, en el campo de Dios, seamos, no seamos, ¿verdad? Como un árbol grande, salvo. Gran bendición. Entonces, muchos, el mundo lo menosprecia. Ah, chiquitita, ahorita cómo se ve como una semilla de hierbas malas, como polvo, ¿verdad? Polvo de la tierra. Pero si entra esta buena semilla en su vida, se cambia totalmente su vida en una cosa, ¿verdad? Muy valiosa y preciosa. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2 verso 20. Gálatas capítulo 2 verso 20 y 21. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí está hablando, ¿verdad? La gracia de Dios, o sea, la muerte de Jesucristo. Ya, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, ¿verdad? Así morimos con Cristo Jesús y revivimos con Jesucristo. Se llama el bautismo. Así el bautismo tiene significado de esto. El bautismo de Jesucristo es la muerte y su resurrección. Y ahora, por medio del bautismo de las aguas, nosotros practicamos la muerte de Jesucristo y su resurrección. ¿Vale? Tiene mucho sentido y significado. Mires, esta palabra, Cristo vive en mí. Me explico. Cristo vive en mí. ¿Cómo vive en mí? Viene como una semilla, buena semilla. Esta semilla tiene vida y se sale, ¿verdad? Se brota y lleva muchas hojas. Las hojas no caen. Nosotros somos lamas, pámpanos de este árbol, de buena semilla. Así, Jesucristo vive en mí y en mi vida, ¿verdad? Vive la palabra de Dios como buena semilla. Así nosotros vivimos en el Señor Jesucristo, que murió por mí, ¿verdad? Que resucitó por mi justicia. Por eso recibir la salvación es recibir la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo no es teoría, es real. Hay que recibir la vida de Jesucristo en su vida. ¿Cómo viene? Por la palabra, que es buena semilla, por la palabra. Es buena semilla, pero a veces cae, ¿verdad? En un lugar, pero ese lugar no es buena tierra, muere. No es salvación, hermanos. Aquí mucho está probando su vida, es cierto, si lleva o no. Aún no ha llevado.
eso tampoco nosotros podemos juzgar, porque esto es algo muy personal, solamente con Dios. Entonces, me preocupa a veces, ¿verdad? Por algunos que no llevan bien su vida. Me preocupo, ¿por qué? A veces viene y a veces no. Y escucha la palabra, pero no sé cómo está practicando, ¿verdad? Y cumpliendo, obedeciendo a la palabra, en la palabra. El que no se arrepiente no puede llevar buen fruto. Entonces, es de buena semilla. No hay fruto. Qué peligroso, hermano. Está en peligro. Por eso, así, Dios nos da una oportunidad de arrepentimiento para que puedan probarlo también su vida en la palabra, aquí en la iglesia. Jesucristo nos ha dado, ¿verdad?, la vida nueva, es cierto, por medio del perdón del pecado. Dios Jesucristo nos ha dado la vida nueva. Jesucristo murió en la cruz por todos mis pecados y pagó todo nuestro pecado. Eso es trabajo de Jesucristo. Número uno, murió, ¿verdad? La muerte de Jesucristo es paga del pecado del mundo, el pecado del mundo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este trabajo de Jesucristo es la salvación. Primer como trabajo. Y segundo, por su muerte, ¿verdad? Dios quiere darnos la vida. Uno entendiendo, sí pagó. Qué dicha, ¿verdad? Qué dicha. Uno no quiere creer tampoco. ¿Por qué? Si la salvación no puede ser así tan fácil, dice. Escuchando el sermón en el seminario, a salvo. No puede ser así tan fácil la salvación. Entonces, ¿cómo quiere usted? Quiere ser muy difícil. Casi nadie lo alcance, ¿no? O sea, Dios abrió, ¿verdad? Así la puerta de la salvación a todos. Dios siembra así como, ¿verdad? Lluvia de las aguas, lluvias del cielo. Mire, esta gota de lluvia, ¿verdad? Cae. ¿Cómo se llama esto? Lluvia de gracia. Hace Dios tira y tira esta buena semilla, por ejemplo, pero un vaso, ¿verdad? Con esta tapa, así está tapado, no entra nada. Entonces hay que abrir, ¿verdad? Si está lleno de algo, entonces tampoco entra. Entonces hay que abrir tapa y limpiarlo, ¿verdad? Ese vaso para que entre las aguas, las lluvias. Esto es nuestro trabajo y viene la gracia. Así Dios nos regaló la salvación a todos, pero muchos no reciban. Muchos recibiendo no lleva buen fruto. ¿Por qué? No quiere obedecer, no quiere arrepentirse. Entonces no va a llevar fruto. Fracaso. No es salvación. Tampoco recordamos esto siempre. Sí, recibir la salvación es recibir la vida de Jesucristo como buena semilla. Esa semilla tiene vida, ¿sí o no? Tiene vida. Como un grano de mostaza. Nos parece que muy chiquitita, ¿verdad? Que no tiene mucho valor. Vivirá, tira, ¿verdad? Ahí, en la tierra, en tu campo. Pero sí, tiene vida. Y entra en nuestra vida esta buena semilla, sale. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí entre nosotros algunos hace pocos días han recibido, por ejemplo, ¿verdad? Esta buena semilla. Entonces, podría ver, ¿verdad? Ya su fruto, es cierto también. Pero también para muchos tiene que esperar. Nosotros también debemos esperar con mucha paciencia, dando tiempo.
La semilla, la buena semilla es la vida de Jesucristo. Así Jesucristo murió en la cruz y nos compartió su vida. Se llama buena semilla. Recibimos por el oír este evangelio de la gracia de Dios, de nuestra salvación, y recibimos la vida del Señor Jesucristo y la palabra del Señor Jesucristo. Vive en mí, está en mí. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, cómo actúa, cómo reacciona aquí en mi vida, cómo trabaja, ¿verdad? ¿Qué sale? Hay que ver. Un labrador tirando una semilla en su campo no tiene interés, ¿verdad? Y se fue. Eso no va a crecer. Nosotros somos labrador, como labrador. Nosotros somos como buena semilla. Nosotros somos como buen campo de Dios. Deberíamos trabajar así, diligentemente, con una fidelidad, como un siervo fiel y útil. ¿Me explico? Se llama fe, se llama la fe. Verso 16, capítulo 2, Gálatas 2, verso 16. Leamos, sí, leamos juntos, vamos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si es una conclusión de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Vamos a pensar sobre esta fe. Número 1 dice, dice, por la fe de, digamos, hijos de Dios. Versión español, así ha traducido, ¿verdad? Por la fe de Jesucristo. Pero según la versión coreana, dice, por la fe en Jesucristo. Vamos a pensar un poco. ¿Cuál es más correcta traducción? Yo tengo aquí, ¿verdad? En mi Biblia, un parte coreano, otra parte español. Entonces, en traducción como coreana, aquí así dice, por la fe en Jesucristo. Español, por la fe de Jesucristo. ¿Cuál es más correcto? Por ejemplo, sí tiene razón, ¿verdad? Tiene sentido los dos, pero ¿cuál es más correcto? ¿Cuál es más bueno? ¿Me explico? Miren, yo lo veo así. Aquí dice, por la fe de Jesucristo, por la fe de Él, no de nosotros. Pero aquí suena, ¿verdad? Por la fe de nosotros en Jesucristo. ¿Suena así o no? Así suena. Por la fe de nosotros en Jesucristo. Aquí como suena, ¿verdad? Que nos pide una obra. Usted tiene que tener una fe en Jesucristo. Téngalo, téngalo. Entonces, ¿cómo suena esto? También como una obra. Por eso yo les decía, ¿verdad? Ah, sí, yo tengo fe fuerte. Entonces, ¿de quién? De propio, de su vida propia. Entonces, no es del Señor.
Me explico. Como así dice, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo. ¿Entendemos? Sí, entendemos. Pero versión española, ¿verdad? Suena mejor. Entonces, imagínense, hermano, nosotros tenemos fe. ¿De quién? De Jesucristo. Por eso, así capítulo 2 verso 20 también dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y no, ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así también dice igual, en la fe del Hijo de Dios. No en verdad como Jesucristo. Así nosotros uno podría pensar así, por eso yo les digo, uno preparando su fe así según su fuerza, según su vida, preparando para poner en Jesucristo. ¿Será salvo? No, no es así. Uno haciendo qué cosa, qué cosa, haciendo qué cosa, heredará, heredaré. Uno pregunta, yo, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? Nada. Uno preparando su fe así, según su fuerza, será salvo. No, eso imposible. Me explico. Por eso, ¿qué fe tenemos? La fe de Jesucristo. Por eso yo les explicaba, ¿verdad? Esa fe es don de Dios, regalo de Dios. Y sí es cierto, entre 9 dones del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, ahí sale, ¿verdad? Fe, amor, gozo, paz, paciencia, dice fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Ahí sale fe, es don de Dios. La fe de la salvación también es don de Dios. Haciendo nosotros algo, esforzándonos algo, será, ojalá, pero no. Por eso aquí dice, ¿verdad? La fe en el Hijo de Dios enfatiza nuestra fe. Énfasis, ¿verdad? Una énfasis en nuestra fe. Entonces pregunta, ¿de qué fe tiene usted? Sí, Jesucristo preguntaba, pero también el Señor Jesucristo le daba confianza y fe, ¿sí o no? Según lo que ha recibido, puede responder al Señor Jesucristo, soy de usted. Por eso, nosotros no podemos ser salvos según nuestra vida, sino según la vida de Jesucristo. Se llama la salvación. Por eso Dios, Jesucristo nos entregó su vida por la palabra, también nos entregó su palabra como buena semilla. Origen de nuestra fe, ¿verdad? Es Jesucristo. Origen de nuestra fe es Jesucristo, que es fe original. ¿Me explico? Es así. Entonces, ¿esta fe cómo viene? Por el oír, por la palabra, como una buena semilla. Si se cae, tiene que llevar buen fruto. Así la buena semilla tiene gran poder. Nosotros no podemos preparar una fe grande, ¿no? Hay que recibir la fe de Jesucristo. Aquí dice, ¿verdad? Por la fe de Jesucristo. No según nuestra fuerza, ni según nuestra obra. Ningún ser humano será justificado por las obras. Por eso, la manera de la fe que preparó Dios es el Señor Jesucristo mismo. Si Dios preparó un camino, se llama fe, ¿sí o no? No por la obra, sino por la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Ah, yo tengo de antemano, ¿no? Viene de Dios esta fe, como una buena semilla.
Entonces uno diciendo, ¿verdad? Yo tengo, pero no sale obra, entonces tal vez, ¿verdad? No ha recibido. Ya ahora vamos a pensar un poco más sobre una fe que deberíamos cumplir. Si hay, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué? Aquí recibiendo una buena semilla, uno no pone su trabajo, o sea, su fidelidad, digamos, su fidelidad, su como lealtad, allí como un trabajo, ¿verdad? Diligente y constante, esa semilla no va a crecer, hermanos. No va a crecer bien. Mire, planta que, ¿verdad? Está ahí, plantado en un campo. El labrador, ¿verdad? Pone mucha atención ahí para ganar más fruto. Lo deja, lo bota. No, no va a llevar nada. Ahogar, ¿verdad? Ahoga. La palabra no lleva nada. Por eso, ya ahora vamos a entender esto. La salvación no solamente entender algo científicamente, mentalmente, no es así. Si hay que entender, ¿verdad? Primero para recibir la palabra. Escuchó, no entendió. Bien, el malo. Y no, lo come. No vale eso. Por eso, la fe, ¿verdad? Es por la palabra. Esta palabra viva, no palabra estática, viva. Palabra viva, que se mueve y que trabaja. Entonces, este trabajo de nosotros debemos llevar siempre, siempre, cuidando, ¿sí? Para ver buen fruto y también aprovechar bien nuestra vida en la voluntad de Dios, hermanos. Hay que sostener, por eso, en la fe, ¿verdad? Palabra original viene de la palabra hebrea, ¿verdad? Hebrea. Entonces, tiene significado, ¿verdad? Esta fe, creer, ¿verdad? Sí, una palabra en hebreo dice amán. Amán significa que sí creer y también tiene significado de mantener y sostener. Es un trabajo también. Entonces nosotros ya vamos a entender esto. Recibiendo esta palabra de Dios como buena semilla, así viene también como un pacto de Dios. Palabra, ¿verdad? Palabra es pacto de Dios. Hay que mantenerlo, hermanos. No para decir que verdad se perdería salvación, no. Esto es semilla, semilla. Pero esa semilla tiene que llevar buen fruto. Por ejemplo, cuando se casan, ¿verdad? Un matrimonio, novio y novia, ¿verdad? Siempre pregunta una guía, ¿verdad? Marido, ¿usted ama a su mujer? En Corea se pregunta, ¿verdad? Hasta que sea, ¿verdad? Su cabello blanco. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la muerte, hasta como envejez, casi muerte, sí o no. ¿Qué va a decir? Sí, dice, cuando se casa así, uno no, uno cómo va a decir no. Todo el mundo dice sí. Entonces, esto es juramento, ¿sí o no? Juramento, declaración ante todos. Usted va a amar, ¿verdad? A su marido hasta la muerte, ¿sí o no? Sí, porque estoy muy enamorado, enamorada. Entonces sí. Y se vive, ¿verdad? Se juntaron ya, ¿verdad? Viviendo, se pelean, mucho problema, entonces se acabó, ¿verdad? El amor y dice,
nos separamos. Mire, yo lo comparo muchas veces con este pacto de Dios. Entonces uno habló una vez, yo, ¿verdad? Yo entiendo que nosotros no tenemos el poder para guardar esta palabra, juramento, como pacto. Yo lo saco, ¿verdad? Pero no sé si puedo cumplir o no. Todo el mundo piensa eso. Pero hay que cumplirlo, hermanos. Entonces uno, siendo salvo, así va, ¿no? Va como desamparar, va a descuidar su salvación. ¿Cómo va a llevar buen fruto? Hay que cuidarlo bien, como su matrimonio, llevando, ¿verdad? Este juramento hasta la muerte. ¿Me explico? Entonces se separaron. Entonces este juramento que hicieron en el día de boda, ¿cómo le fue? Mentira. Era mentira. Mintió aquel día. Entonces ya, según el resultado, todo el mundo sabe, ¿verdad? Ah, aquel día él mintió ante todos. ¿Sí o no? Fracaso. No era verdadera. Entonces, mire, hermano, nosotros vamos a si llevar buen testimonio siempre ante los ojos de Dios. Señor Dios nos ha dado este pacto, ¿sí o no? Como una buena semilla. Sé que no es fácil, pero sí, entendiendo, hermano, ese valor de trabajo, de buen testimonio, para, ¿verdad? Demostrar como su, su corazón, su buen testimonio ante los ojos de los demás. Vale, esta vida vale. Así mucho quiere ver sus frutos. Entonces aquí, hermanos, matrimonios, cuídelo, por favor, su juramento, por favor. Pensando también, promesa, ¿verdad? Con Dios. Promesa con Dios. La salvación, ¿qué es? Promesa con Dios. Dios me prometió, ¿sí o no? Con la palabra me dio esta semilla. Entonces, mientras andaba ahí, quiere, ¿verdad? Ah, sí, botarlo. Entonces, fracaso. No es verdadera. Por eso siempre la palabra habla sobre la fe como fidelidad, ¿sí? Como fidelidad. El sinónimo de la fe, ¿qué es? Fidelidad. Es fiel. A veces sí, a veces no. Es fiel. No lo llamamos fiel. No lo llamamos fidelidad. Obediencia. Sinónimo de la fe es también obediencia. A veces obedece, a veces no, porque no le gustó. Es obediencia. No obedeció. Así Dios va a decirnos. A veces viene, ya cumplió su fidelidad. No, fracaso. Entonces, nosotros, ¿qué debemos pensar? Si vamos a cumplir, ¿verdad? Nuestro camino, según este pacto de Dios, según esta buena semilla que Dios nos sembró, ya sabemos que tenemos. Vamos a llevar bien, con fidelidad, con lealtad. Por favor, se llama fe, se llama fe. ¿Usted sí tiene fe? Sí. Entonces, ¿cómo tiene que vivir? ¿Verdad? Con fidelidad. Constantemente y diligentemente hay que caminar juntos. Seamos fieles los domingos, por favor. Seamos fieles los miércoles. Estoy hablando y hablando, pero muchos no hacen caso. ¿No? No vale. Entonces, no, hermano, así Dios está esperándonos.
con paciencia, ¿verdad? Yo voy a esperar, ¿por qué no? Si voy a esperar y esperar, pero no sé cómo será Dios. Vamos a vivir fielmente, hermanos. Busquemos Apocalipsis capítulo 13. En el libro de Apocalipsis sale, ¿verdad? La palabra muy fuerte. Capítulo 3, verso 14 y 16 al 16. 14, capítulo 3, verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte esta palabra. Dice, y aquí era amén. Mire, amén, amén, ¿verdad? Amén significa sí, ¿verdad? Sí, yes. ¿De dónde salió amén? Salió de amán, en hebreo. Significa creer. Así salió amén. ¿Qué quiere decir? Yo confío, Señor. Sea así. Yo confío, Señor. Entonces respondemos amén. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo. Eso es como origen de la palabra de creencia, o sea, de la fe. ¿De dónde salió esta palabra? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Fue escrito en hebreo, todo en hebreo. Entonces, a veces hablamos, ¿verdad? Sobre esta palabra original hebreo. Entonces, hablando sobre el amén, ¿de dónde salió? De amén. Es creer y confiar. Y también esto tiene un significado, sostener y mantener. No hablando una vez, yo creo. Entonces, tiene que mantenerse, ¿sí o no? Y seguir confiando, según esta palabra. Entonces, viviendo un matrimonio, salió mal, entonces, váyase. No cumplió, ¿verdad? Este pacto. No, hermano, vamos a cumplir. También en medio de nuestra vida, la palabra, Dios, ¿verdad? Lo juntó, Dios, nadie lo separa el hombre. Es promesa de Dios, pacto de Dios. Así Dios nos permitió. Ahora nos habla, ¿verdad? Sí, así Dios es mi pareja, mi novio, pero viviendo, no hace caso, no lleva fruto, entonces, ¿cómo nos dirá? Usted menospreció mi pacto, ¿verdad? Usted me desamparó, como así. Esta palabra, por eso no llevó fruto. No guardó, no guardó. Le daba, ¿verdad? Le daba, pero el que ha recibido no lo guardó y perdió. O sea, no llevó fruto. Se llama fracaso, ¿verdad? Entonces, yo lo veo este verso también como una disciplina a los salvos. El que no lleva buen fruto, Dios va a cortarlo, ¿verdad? Va a cortar. Eso podría ser disciplina a un salvo, pero también podría ser como pérdida de la salvación. No ha sido salvo y se fue. Yo lo veo en mucha ocasión. Entonces, hermanos, así yo estoy tranquilo, así, ¿verdad?
sentido, ¿verdad? Muy seguro, pero cómo está llevando su vida cristiana aquí en la iglesia fielmente. ¿Es fiel o no? Seamos fieles, hermano. Por eso vamos a arrepentirnos en donde, ¿verdad? Nos falta. Hay que repararlo y ordenarlo y para llevar buen fruto. Estoy preguntando, sí, estoy, ¿verdad? Preguntándoles a ustedes, ya, tiene fe, ¿verdad? Y recibió buena semilla, ya ahora tiene que llevar buen fruto. Llegar hasta aquí para escuchar el sermón, para mí es fruto, con mucho gusto, es sus frutos. Leer la Biblia y orar, para mí es un fruto, ¿por qué no? Pero también hay un fruto, ¿verdad? Que no está como distinguido muy bien. ¿Es un fruto o no? Solamente venir y venir es fruto. También podemos pensar así. Viene, pero no tiene interés en la palabra, es fruto. Así, hermano, vamos a pensar y meditar sobre nuestra vida. Y ahora, por ejemplo, ahora tenemos semilla. Entonces, vamos a como demostrar, ¿verdad? Demostrar nuestro fruto ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hermanos aquí en la iglesia. ¿Me explico? Ya, vamos ahora juntos. Vamos a terminar. Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Señor, aquí estamos pensando y meditando sobre nuestra vida cristiana, según esta buena semilla siempre. Entonces, Señor, sabemos que Dios nos sembró esta buena semilla en nuestro corazón y nos sembró aquí en su campo, que es la iglesia. Señor, queremos llevar buen fruto según nuestro tiempo, según permiso de Dios. Entonces, Señor, haznos llevar buen fruto y haznos arrepentir de muchas cosas malas de la carne y del mundo, para que seamos dignos de llevar buen fruto. Señor, muchas gracias por todo y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.